Bien, buenos días. Vamos a iniciar la semana número 12 con el tema correspondiente de geografía y de educación cívica. Voy a compartir, digamos, en imagen más grande. Ustedes me avisan, como siempre, si es que hay algún inconveniente, como que no se congela la imagen del PPT o algo por el estilo. Y me avisan, y prenden su micro y me dicen, no hay un problema, no se escucha, no se ve, etcétera. Me tienen que avisar para yo poder ver junto con el auxiliar la manera de corregir ese problema, ¿no? Así que les pido que colaboren en ese sentido. Y bueno, vamos a hacer la ampliación, entonces me dicen ustedes. Bien, entonces ya tenemos la diapositiva ampliada. Eh, no sé si ven que corre, no hay problema, ¿no? Sí, señor profesor. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar con el tema de la Amazonía y la Antártida como reservas de biodiversidad en el mundo, ¿no? Y después pasaremos a este concepto de áreas naturales protegidas por el Estado peruano dentro de la política del Estado de eh, coordinar pues con la preocupación ambiental y de protección de los ecosistemas, la biodiversidad que ya va impulsando Naciones Unidas, pues no dentro de la política mundial, ¿no? Que le corresponde. Entonces, es importante tener presente eso, ¿no? Bien, vamos a empezar con la Amazonía y la Antártida, que son concebidas como zonas de reserva de agua dulce, porque casualmente aquí ustedes pueden ver en la cuenca del Amazonas, es la cuenca, les recuerden que cuenca es el área geográfica que está acá en verde, oscuro, el área geográfica que alimenta con el agua de las lluvias, el área geográfica tiene la forma un poco cóncava, es decir, es un área que recolecta el agua de lluvias de la cordillera, etcétera, y puede formar ríos. Esas corrientes de ríos van finalmente a un río principal, que es el Amazonas, que va a desembocar en el Atlántico, pero se crea un sistema de drenaje, o sea, un sistema de muchos ríos que directa o indirectamente desembocan en el río Amazonas, tributando sus aguas, por eso le dicen ríos tributarios, ¿no? Entonces, resulta que la cuenca del Amazonas es la más grande del mundo, la más extensa, y tiene, por supuesto, importancia también por la presencia de ríos, y todos estos ríos son de agua dulce, ¿no? Aguas continentales. Otra reserva de agua dulce, o sea, la Amazonía sería una reserva de agua dulce, también es el Polo Sur o la Antártida, porque la Antártida es un continente, es decir, tiene un basamento rocoso, una base rocosa de rocas minerales, incluso minerales económicos, hidrocarburos, pero sobre esta capa rocosa continental hay una capa de hielo, una extensa capa de hielo, que es de agua dulce. Se recuerden ustedes que el agua dulce a nivel mundial se encuentra bajo el mayor porcentaje, bajo la forma de hielo, o lo que se llama agua criogénica, ¿no? Criogénica, eso lo vimos en una clase anterior. Agua criogénica o agua dulce congelada. Entonces, aparte, la Amazonía sí tiene una rica biodiversidad o variedad de vida. La Antártida no tanto, pero en los 6 meses de verano en el hemisferio sur, porque la Antártida es el polo sur, cuando es verano en el sur, o sea, en enero, febrero, marzo, ¿no? La Antártida presenta en su zona litoral zonas favorables para la presencia y variedad de vida, ¿no? Formas de vida. Bien, empecemos mencionando que la Amazonía pues está en la parte central y septentrional norte, o sea, está la parte norte de América del Sur. Comprende en realidad, como ustedes ven, acá hay varios países en América del Sur y ocho países tienen pues en su territorio porcentaje o parte de la Amazonía. Por eso que nos dice que está comprendido, entendía, 8 estados y la Guayana Francesa, que es esta zona norte. Tenemos también, bueno, esos 8 estados lo ven acá a la derecha: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana, Surinam, ¿no? Y como menciona la Guayana Francesa.
Surinam es colonia holandesa y así, ¿no? Bueno, estas son las zonas que quedan, ¿no? De colonización. Y luego tenemos que la Amazonía en sí misma representa pues el 4,9% del área continental mundial, ¿no? Como características estamos mencionando hace un momento ya que es la mayor cuenca en tamaño, se refiere en área, en tamaño, la mayor cuenca del mundo y contiene o aporta el 20% de agua dulce, ¿no? De los ríos que van a desembocar a través del río Amazonas, ¿no? También recordemos que la cuenca amazónica es un bosque, pues un bosque amazónico, una selva amazónica. Entonces también representa la mitad del bosque húmedo tropical a nivel mundial y concentra la mayor cantidad de diferentes formas de vida, o sea, la mayor biodiversidad. También debido a que las plantas, como esto es un bosque tropical, muchas plantas, mucha flora, entonces no olviden que las plantas procesan el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno. Entonces, como hay una gran concentración de esta selva tropical, es que también esta región produce más oxígeno, ¿no? Es decir, está concentrando tantas plantas que hacen la función de sumideros de carbono, ¿no? No sé si le llaman así también, sumideros de dióxido de carbono, que las plantas procesan el dióxido de carbono, que es un gas invernadero, pues, ¿no? Y lo convierten en oxígeno, que es un gran aporte hacia la atmósfera y hacia lo que nosotros, que nos encontramos en esta capa baja de la atmósfera o troposfera, necesitamos para la vida, ¿no? Además, en la Amazonía tenemos gran cantidad de comunidades nativas o etnias amazónicas o pueblos amazónicos. Por eso que también representa una gran diversidad cultural. Para proteger a la Amazonía, pues, ¿no? Para protegerla en todo lo que es su riqueza natural, como estamos mencionando, se ha este, elaborado, pues, impulsado también por Naciones Unidas en el año 1978 este tratado de cooperación amazónica, ¿no? Que lo integran estos países que hemos mencionado. Y en el tratado de cooperación amazónica lo que se intenta es, pues, promover el desarrollo armónico, es decir, equilibrado de la Amazonía y con ello también elevar el nivel de la vida de los pueblos amazónicos. Entonces, este Tratado de Cooperación Amazónica, como lo vemos aquí, Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, tiene su símbolo, es el que permite pues generar responsabilidades en los países en que la integran, que integran este tratado para con la conservación de la riqueza de biodiversidad y cultural de la Amazonía. Pero sin embargo, las actividades humanas también generan afectación o amenazas también de afectación a la biodiversidad, ¿no? Y todo lo que significa la riqueza natural y cultural de la Amazonía. Así que tenemos que, por ejemplo, una de las actividades humanas que más perjudica a la Amazonía es la deforestación, pues, ¿no? Es decir, la tala de árboles, ¿no? El cortar árboles, ya sabemos, con propósitos económicos o a veces propósitos de infraestructura, pero sin embargo, que se ha podido identificar que desde los años 1985 al 2020 ya se ha perdido cerca de 74,6 millones de hectáreas de los bosques amazónicos, ¿no? Lo cual, por supuesto, perjudica las funciones que estamos diciendo, ¿no? Entre las principales causas tenemos que también ha perdido bosques por las concesiones mineras, que son las que tienen que extraer o cortar árboles para poder realizar exploraciones o infraestructuras mineras. También la extracción del petróleo y gas, como vemos aquí, también genera una instalación de una serie de infraestructuras, equipos tecnológicos, y todo esto también significa cortar árboles, pues, para poder instalar todos estos equipos. También el aumento de las centrales hidroeléctricas, como vemos aquí, las represas, todo esto significa cortar árboles, ¿no? Y alterar incluso algún problema también que pudiera haber en la represa, como una falla en la estructura, podría generar inundaciones, etcétera.
También tenemos la construcción de carreteras, como vemos en la foto. Para que exista una carretera, este espacio libre para que circulen los automóviles, los camiones, etcétera, han tenido que cortar árboles también. Bueno, pues tenemos la carretera interoceánica, por ejemplo, es una gran carretera que cruza el Amazonas y por el Perú también llega desde Brasil hasta Perú. Y esta carretera se ha hecho pues talando y cortando árboles, como ven, ¿no? También la expansión de la agricultura migratoria que podemos ver aquí, por ejemplo, el hecho de abrir espacios para sembrar alguna planta económica, pero para abrir estos espacios han tenido que cortar árboles de la selva, ¿no? Normalmente estas áreas cuando ya dejan de ser productivas, lo que hace la gente los abandona, pues, y no reforesta o no planta, y eso genera áreas desérticas con el tiempo, ¿no? Áreas desérticas. Y eso es muy peligroso, pues, para el ecosistema, ¿no? El ecosistema de la selva amazónica. También tenemos que también puede haber discusiones o a veces cambios en las leyes que podrían desproteger ciertos sectores, ¿no? Como a veces ocurre por intereses económicos. Entre las principales consecuencias tenemos de que todas estas actividades humanas que hemos descrito finalmente generan destrucción de la biodiversidad por sectores de la selva. También deterioran a la selva como un gran productor de oxígeno porque están quitando hectáreas de plantas y también destrucción del patrimonio natural, pues, ¿no? Mundial, ¿no? Porque es considerado también importante a nivel mundial. Y en estas zonas donde se hace agricultura migratoria, también se reseca cuando abandonan las hierbas y eso puede generar incendios, incendios forestales, ¿no? Ahora hablemos de la Antártida, que es el polo sur. La Antártida, que es el polo sur, tenemos pues que se localiza, como sabemos, en el polo sur. La Antártida, a diferencia pues del polo norte, es que el polo norte es hielo también, pero flotando en el agua, ¿no? No es continente, no es basamento rocoso. Es hielo que flota en el agua del polo norte. Pero el polo sur, o sea, la Antártida es un continente, o sea, es un continente formado por rocas, basamento rocoso, y que tiene capa de hielo encima, esa es la diferencia. Bueno, pero la Antártida se encuentra en el polo sur, como nos dice aquí, dentro, más allá de los 60 grados de latitud sur, tiene la forma casi circular, como ven, se ubica casi completamente al sur del círculo polar, ¿no? Y ese es el círculo polar, pues, ¿no? Y también la Antártida, con esta capa de hielo, representa pues un gran reservorio también de agua dulce, ¿no? A nivel del clima es muy seco, pues el clima es frío, por supuesto bajo cero la temperatura todo el día, y es muy lejos, muy seco, perdón, el clima también, o sea, es frío y seco, lejos del mar y tiene gran constante precipitaciones de nieve. La atmósfera es importantemente translúcida, es decir, como un cielo despejado, y eso por supuesto favorece la instalación de telescopios, observatorios, para que puedan observarse los fenómenos climatológicos y también astronómicos. Como ven acá en la foto se ve pues la capa de hielo en una zona litoral, pero acá se puede ver un poco el basamento rocoso, ¿no? Entonces, es una capa de hielo sobre una zona, sobre un basamento de continente, ¿no? Rocoso, conformado por rocas, minerales. También tenemos recursos naturales importantes en la Antártida, por ejemplo, ya que se encuentra mayormente cubierto de hielo, pero aún así sabemos que esa gran capa de hielo también es una reserva de agua dulce congelada, o sea, agua dulce criogénica, como dice aquí, ¿no? Criogénica es congelado. También podemos encontrar en los meses de verano, del hemisferio sur, o sea, enero, febrero, marzo, el 2% del territorio alberga vida vegetal, pero en las zonas litorales, cuando ahí estamos en verano, se puede observar fauna importante, pingüino, gaviota, albatros, cormorán antártico, foca, ballena, orca, como vemos en la foto,
cachalote, 200 especies de peces y destaca el bacalao antártico. Pero tenemos esta especie, este crustáceo importantísimo, que es el krill, que vemos acá en la foto. Es como una especie de camaroncito, pues, ¿no? El krill es importante porque aparte de ser muy rica, pues, en sí misma, ¿no? Como alimento. O sea, el krill es muy rico en proteínas, en grasas. Por su pequeño tamaño, se constituye en el inicio de la cadena alimenticia. Es decir, casi todos los peces, este, y animales que pueden consumir este krill, este, digamos, se considera como esto lo del inicio de la cadena trófica, como dicen los biólogos, ¿no? El inicio de la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, mm, entonces esto de aquí es importante, ¿no? Para considerar. También este krill entonces se constituye, como dice, el sostén de la fauna, pues porque es el inicio de la cadena alimenticia, ¿no? Y además la Antártida, como es roca, como les digo, basamento continental, tiene pues yacimientos de minerales económicos y de petróleo incluso, ¿no? Reservas. Pero ahora vamos a ver que lo que pasa que Naciones Unidas, con el Tratado Antártico también, que vamos a ver que es para defender a la Antártida de las actividades extractivas del hombre. Casualmente la Antártida es, con este Tratado Antártico, considerada zona de paz, ¿no? Utilización exclusiva para fines pacíficos y también solo para investigación científica y de cooperación científica. Nada de zona de explotación de recursos. Por supuesto, esto siempre genera inquietudes, ¿no? Por ejemplo, viendo la parte histórica, cuando se firma el Tratado Antártico en diciembre de 1959 en Washington, por 12 países que son los actuales miembros, signatarios, o sea, los primeros que firmaron. Acá están los países: Argentina, Australia, Chile, Estados Unidos, Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente, el tratado entró en vigencia en el año 1961. Inmediatamente, casi con la firma del tratado, estos países signatarios, sobre todo Chile, trató de ejercer una especie de soberanía, ¿no? Sobre el sector de la Antártida que le correspondía, porque los sectores se definen con la proyección de los meridianos. Ustedes se acordarán los meridianos. Estas son estas líneas imaginarias que van de polo a polo, ¿no? Cruzan de polo a polo. Entonces, considerando los meridianos, líneas imaginarias que cruzan por los límites de los países, las fronteras, digamos, de los países, entonces eso se proyecta hacia el sur, hacia la Antártida, y ahí le corresponde el lugar, digamos, donde el país miembro va, o signatario, en este caso, ejerce presencia, ¿no? Entonces Chile, incluso algunos países reclamaban soberanía, pues, pero el problema es que si haces soberanía ya puedes empezar a hacer lo que te da la gana, digamos, en el propósito de obtener minerales, riqueza, ¿no? Entonces, pero finalmente se ha impuesto este marco normativo, ¿no? En el cual, vuelvo a reiterar, la Antártida, según el Tratado Antártico, es una zona exclusiva para fines pacíficos, ni siquiera para poner bases militares ni nada de eso. Y solamente se puede utilizar en investigación científica y para ello los países tienen que establecer unas estaciones científicas en la Antártida, donde el territorio que les corresponde, y no solo es investigar científicamente, sino también cooperar e intercambiar información con los demás países, ¿no? Que están presentes. Este intercambio de observaciones de resultados científicos entre los países, que también no olviden que los países miembros le llaman las partes, ¿no? Entonces, así es como está presente en la Antártida, el Perú también incluso. Ahora vamos a hablar del Perú. El Perú es un miembro consultivo, es decir, tiene derecho a voz y voto. Acá en este gráfico se puede ver que los principales países del centro son los que firmaron primero el tratado, estos 12 países. Luego ya vienen los países consultivos,
¿no? Ahí está Perú. Y periféricamente los países miembros adherentes, o sea que se han aceptado el Tratado Antártico, pero no son países que tienen derecho a voz y voto, como por ejemplo los miembros consultivos, vamos a ver como el caso de Perú, ¿no? Bueno, pero Perú empezó como adherente, después ya con el mérito de cumplir las normas, o sea, tener una estación científica, enviar científicos peruanos a la Antártida, ¿no? Todo eso hizo mérito para que Perú pasara de miembro adherente a miembro consultivo, ¿no? O sea, con derecho a voz y voto ya, ¿no? Bueno, pero en el caso del Perú, bueno, en el caso, perdón, del Tratado Antártico primero, que es la base para un conjunto de acuerdos a nivel mundial complementarios eh, sobre este tratado, ¿no? El sistema del Tratado Antártico. También ya desde el año 80 se había empezado a reunir los países presentes en la Antártida para, por ejemplo, ver temas de conservación de los recursos vivos marinos en la Antártida, o en el año 88 para la conservación de focas antárticas, hoy el último en el año 91 el protocolo del Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente de la Antártida. Luego el Perú eh, se adhiere, o sea, se vuelve miembro adherente del tratado en el año 81, que es el gobierno, el segundo gobierno de Belaúnde. Y desde el año 89 pasa a la categoría de miembro consultivo Perú, es decir, en el gobierno, primer gobierno de Alan García, ¿no? Como miembro consultivo, el Perú ya es un país que junto a los demás países miembros consultivos tienen derecho que cuando se produzca la asamblea, el Perú tiene derecho a voz y voto, ¿no? O sea, a opinar y a votar para tomar decisiones. Además, también de realizar investigaciones a través de la estación científica. Para ello, el Estado peruano, que es el que tiene que ver estos temas de interés nacional, de que Perú presenta en la Antártida, ha desarrollado, ha establecido la construcción de la base o estación científica Machu Picchu, como ven, ubicada en la isla Rey Jorge, en la península antártica. Como ustedes ven, acá hay una foto de la estación científica. Acá está la bandera de Perú. Esta es la estación científica Machu Picchu, pintada en los colores de la bandera, ¿no? Y además, en el Estado peruano, por supuesto, no solo va a dejar aquí la estación, sino que a nivel del Estado mismo, en el Perú ha creado un Instituto Antártico Peruano, cuyas siglas es INAMPE, Instituto Antártico Peruano, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y se encarga de la política nacional sobre la Antártida, ¿no? Ahora, la Marina de Guerra del Perú también contribuye y ha designado un buque de la Armada peruana, especialmente para que transporte a los científicos de Perú a la Antártida. El primer barco se llamó Humboldt, pero desde el año ya 2017, si no me equivoco, es el barco Carrasco, ¿no? Es el actual digamos, este barco designado por la Marina, ¿no? Para poder transportar o trasladar, mejor dicho, a los científicos de Perú, ¿no? Ahora, ¿qué científicos van allá a la Antártida? Bueno, son pues geólogos, por ejemplo, ¿no? Biólogos, también van meteorólogos, ¿no? Por ejemplo, son científicos del institutos del Estado, por ejemplo, biólogos del IMARPE, Instituto del Mar Peruano. De las universidades también, por ejemplo, San Marcos han ido biólogos a la Antártida, geólogos también del Instituto Geológico Minero Metalúrgico del Perú, o que también han ido geólogos sanmarquinos, me refiero, ¿no? Han ido a la Antártida, meteorólogos, gente del Instituto Geográfico Nacional y así, ¿no? Conforman un equipo de especialistas y el barco Carrasco los lleva en enero, mayormente, las primeras semanas de enero, a la Antártida para que estén en la estación Machu Picchu recolectando información científica, no datos. También tenemos de que el Perú también hay la 31ª campaña científica de Perú en la Antártida, ANTAR, ¿no? Es parte del programa de actividades que viene realizando el Perú entre el 19 de noviembre del 2024 y el 8 de marzo del 2025, ¿no? Aquí vemos otra foto de la estación científica Machu Picchu y una foto del barco de investigación
de la Marina de Guerra del Perú, pero es un barco designado a un barco de exploración científica, ¿no? El barco Carrasco. Con ese barco es que se trasladan los científicos peruanos a cumplir con las normas de la Antártida, de tener presencia, pues, y realizar investigaciones, ¿no? Bueno, esto es con relación a la Amazonía y la Antártida. Ahora pasamos al otro tema que es las áreas naturales protegidas, que es casualmente también parte de la responsabilidad del Estado peruano según la Constitución Política del Perú del año, que es la vigente del año 1993, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son áreas naturales protegidas, ¿no? Acá nos da la definición, son espacios continentales y marinos del territorio nacional, del territorio peruano, que son reconocidos y establecidos y protegidos legalmente, o sea, por medio de la ley, protegidos legalmente por el Estado peruano. Ahora, sumando al área, el porcentaje del territorio nacional de estas áreas naturales protegidas, representan el 17,62% del territorio nacional, como ven ahí en el dibujo, ¿no? Lo interesante es que esto también deja en claro que no todo el territorio nacional está siendo utilizado pues para fines de minería o de actividades extractivas, ¿no? Así que ahí vemos este porcentaje, ¿no? Del territorio establecido por ley como áreas naturales, protegidas por el Estado. Ahora, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el SINAMPE, está conformado pues por las áreas naturales protegidas y el CERNAM, que es otra institución del Estado, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, es quien dirige y establece los criterios técnicos y administrativos para la conservación de las áreas naturales protegidas. En la actualidad nos menciona, son 77 áreas naturales protegidas que están bajo administración nacional, que conforma el SINAMPE, ¿no? Ya hemos mencionado el Sistema Nacional de Áreas Naturales. Tenemos 32 áreas de conservación regional, 141 áreas de conservación privada, ujú, que también se permite la colaboración del capital privado también. Ahora veamos cuál es la principal diferencia, ¿no? Primero es que las áreas naturales pueden ser, como ven aquí, de uso indirecto o de carácter intangible, o sea que no se pueden manipular los recursos naturales, pero esto no quita que el área natural intangible pueda ser visitada por científicos o pueda ser visitada con fines turísticos o fines educativos. O sea, en esos tres casos, ciencia, turismo, educación, la gente puede ingresar, ¿no? Al parque, al área natural intangible. Áreas naturales intangibles son los parques nacionales, los santuarios nacionales y santuarios históricos. Dice de uso indirecto porque, como les digo, solamente es para fines de educación, ciencia y turismo. Pero también tenemos otras áreas naturales como las reservas nacionales y otras más, que son de uso directo y son tangibles. ¿Qué significa eso? Significa de que aquí sí se puede utilizar el excedente de los recursos naturales. O sea, el excedente de los recursos se puede utilizar de manera comercial, pero siempre bajo el enfoque del desarrollo sostenible, es decir, del uso racional, ¿no? De los recursos naturales. En esta categoría de áreas naturales de uso directo o tangibles, está la Reserva Nacional, el Refugio de Vida Silvestre, paisajísticas, reservas comunales, bosque de protección, cotos de caza, ¿no? Prohibición de caza y zonas reservadas, ¿no? Bueno, en esto de zonas reservadas también tenemos el concepto de que una zona reservada es una zona que está en estudio todavía, ¿no? Es decir, un área que es de interés porque tiene importancia, al parecer, de biodiversidad, paisajístico, etcétera, pero se encuentra en estudio para poder complementar las investigaciones y poder establecerla tal vez como una nueva área natural protegida. Entonces,
algunos ecosistemas o áreas del Estado peruano del territorio pueden estar en la condición de zona reservada, es decir, bajo estudio para ver si califican como nueva área, ¿no? Natural. Bien, ahora tenemos las primeras áreas, perdón, áreas naturales protegidas intangibles, o sea, Parque Nacional, Santuario Nacional y Santuario Histórico. ¿Ya? Primero vamos a ver estos y después veremos los tangibles, que son Reserva Nacional. Esto de acá se menciona, pero no vamos a ver ejemplos: refugio de vida silvestre, reservas paisajísticas, comunales, bosque de protección, cotos de caza y zonas de áreas reservadas, ¿no? Bien, entonces la importancia de las áreas naturales protegidas por el Estado es porque son áreas que permiten contar pues con un espacio territorial en el cual se valora y pueden generarse y conservarse especies únicas de nuestra diversidad biológica. Las áreas naturales presentan entonces un interés no solo natural, sino también cultural, un interés paisajístico y hasta científico, porque también los biólogos, etcétera, o geólogos pueden ir a investigar todos los recursos naturales, ¿no? También, de hecho, el área natural contribuye al desarrollo sostenible del país, ¿no? Es decir, el desarrollo del uso racional de los recursos. Empecemos por las áreas naturales intangibles o parques, santuarios nacional histórico. Parque nacional. ¿Qué es lo que protege? Protege con carácter de intangible. Dice uno o más ecosistemas, también asociaciones de la flora y fauna silvestre y otras características que pueden ser de paisajes, culturales, que estén asociadas al lugar. Entonces, las áreas naturales de uso indirecto, en las que se permite la investigación científica y el turismo, en zonas designadas, ¿no? Y también en la actualidad contamos con 15 parques nacionales, ¿no? A ver si se va a ver algunos ya. Pero acá tenemos unas fotos así rápidas de estos parques nacionales, ¿no? Vamos a ver algunos, no todos, por supuesto. Ya saben que las preguntas del examen vienen, de los exámenes de San Marcos vienen del temario del prospecto de admisión, que es el que viene a ser el temario del Centro Pre, ¿no? San Marcos. Entonces ustedes están estudiando el temario del Centro Pre San Marcos, que es el temario de la universidad, ¿no? Para el examen de admisión. Por lo tanto, eso es suficiente. En otras palabras, estoy diciendo que ustedes tienen toda la información aquí en las separatas para poder responder bien las preguntas del examen. No se toman en el examen de San Marcos otros temas que los que el mismo prospecto establece, o sea, los temas que estamos enseñando. No va a venir otros temas, bueno, sino lo que enseñamos. Y se pregunta lo que enseñamos. Bien, entonces nos dice que estos parques son áreas que tienen uso indirecto, se permite la investigación científica, el turismo, y son 15 los parques nacionales. Acá vemos algunas fotos. Esta de Tingo María, que le dicen la Bella Durmiente, está silueta en los cerros, en Tingo María, ¿no? Muy valorado. Bueno, hay varias. Aquí veamos algunas de los principales, ¿no? Por ejemplo, el Parque Nacional de Cutervo en Cajamarca, en donde se protege pues, los bosques de los montanos, de las montañas, la cordillera de Tarros y las colonias de aves nocturnas que son los guácharos. Los guácharos son aves nocturnas que viven en las cuevas de San Andrés, ¿no? Que hay una foto. También tenemos el Parque Nacional de Tingo María en Huánuco, donde se protege los bosques montañosos de la Bella Durmiente, casualmente lo que estábamos viendo aquí, ¿no? Que aparece en la cara de la mujer, el cuello, ¿no? El vientre, su derecha. Los bosques montañosos la denominada Bella Durmiente por la silueta que es, digamos, genera para nosotros una silueta de de una mujer echada, ¿no? Pues en la Bella Durmiente. Aves de las cuevas, de las lechuzas y de las pavas, ¿no? De las grutas, ruta de la cueva de las pavas, por ejemplo, hay una foto ahí. También tenemos el Parque Nacional del Manu en Cusco, Madre de Dios. Ahí se establece, pues, la preservación de las especies de la puna o bosques enanos, nubosos,
hasta las partes selvas, como, y también fauna como lagarto negro, el lobo de río, el jaguar, ¿no? Que son, y también, por supuesto, no hay que olvidar, y lo repito ahora porque es recomendable decirlo, de que el Perú, pues, según los estudios, sobre todo cuando vimos las ecorregiones de Antonio Brac, seguramente lo mencioné, lo vuelvo a decir, el Perú es primer lugar en biodiversidad, primer lugar mundial, digo, ¿no? ¿En variedad de qué? De aves, de orquídeas, de flores y de mariposas. En esos tres aspectos el Perú es primer lugar, ¿no? A nivel mundial. Entonces, hay que, digamos, considerar eso porque cuando veamos todas las áreas naturales protegidas, siempre por ahí se menciona la variedad de aves, de este tipo de aves. Pero claro, pues porque el Perú es primer lugar en mundial en variedad de aves. Tenemos más de 1.700, más de 1.800 variedades de aves, ¿no? O sea que Perú es rico en esa diversidad. Bien, seguimos viendo otros parques, el Parque Huascarán en Ancash, donde se protegen los rodales de la Puya Raimondi o Titanca, también se le llama, Puya Raimondi o Titanca, o Ocara también se le llama la puya, que es una planta enorme de 10-12 metros. También se protege los bosques de queñuales, el cóndor y el gato andino. Acá vemos un bosque de árboles de los queñuales. También el cóndor andino, el pato cordillerano, ¿no? También podemos encontrar el puma, el oso anteojos, la taruca o venado, ¿no? Zorro andino, etcétera. También vamos a hablar ahora del Parque Nacional de Cerros de Amotape, en Tumbes, Piura, en el norte de Perú. Ahí se protege bosques secos, nutrias, cocodrilos, cotomonos, el árbol del algarrobo, el guayacán, el ceibo. En la fauna, el jaguar también, aparte el mono coto de Tumbes, jaguar. Y 50, dice, especies de aves endémicas, o sea, aves originarias se refieren, aves propias. Ya le he dicho que variedad de aves, pues porque somos primer lugar en variedad de aves a nivel mundial. Luego, de este parque Cerros de Amotape, pasamos al Parque Nacional Alto Purús, ¿no? Ucayali, Madre de Dios, donde se protege pues más de 2.500 especies de flora, los bosques de caoba, la fauna vemos el lobo de río, la charapa, el águila, el guacamayo verde de cabeza celeste que se ve en la foto, el águila arpía, ¿no? También tenemos, no, perdón, acá ya termina pero ahí en la separata tienen algunos otros lugares más, ¿no? Por ejemplo, parques nacionales del río Abiseo, en San Martín, donde también se valora no solamente la biodiversidad de la ceja de selva alta, sino también en el río Abiseo, en el Parque Nacional, encuentra pues, los restos arqueológicos del Gran Pajatén y los sarcófagos de madera pinchudos. El, es importante aquí también estamos mencionando porque los restos arqueológicos del Gran Pajatén en San Martín, en el Parque Río Abiseo, es son de la cultura chachapoyas, ¿no? Que es el periodo intermedio tardío, y históricamente fueron enemigos pues, de los incas, los chachapoyas, ¿no? Por eso son los primeros que saludan y entregan regalos y ofrendas de agradecimiento a Pizarro cuando captura Atahualpa, ¿no? Bien, ahora vamos avanzando. El Santuario Nacional, que es otra área natural protegida intangible, ¿no? Santuarios nacionales tenemos que se protege en especial interés las áreas donde está el hábitat de alguna especie o comunidad misma, que tanto de flora puede ser especie de flora o fauna, se protege ese hábitat y también los ecosistemas y paisajes asociados. Entonces, el santuario son áreas protegidas con carácter intangible, de uso indirecto, y está permitida la investigación científica y el turismo, como ya hemos mencionado, ¿no?
También se establece que el primer santuario nacional fue a la nivel de la historia el de Guayay, ¿no? Y en la actualidad tenemos 9 santuarios nacionales. El de Guayay se refiere a esta foto donde dice bosque de piedras, ¿no? Que es el llamado bosque de piedras. Como ven, se le dice bosque, ¿no? Pero en realidad no son plantas, son las mismas rocas que han sido erosionadas y en estas formas que ven en la foto, mayormente por erosión glaciar. Claro que ahora no vemos ningún glaciar allí, ¿no? Porque esto está como 4.000 metros más o menos. Lo que pasa es que los glaciares en la actualidad se ven a partir de 5.000 metros de altitud para arriba, ¿no? Hasta el Huacarán. Pero eso no significa que siempre estuvieron a 5.000, más bien en los periodos antiguos del Pleistoceno, que es el último millón de años, y es la época conocida como las glaciaciones, ¿no? O sea, las épocas en la cual el glaciar que se encontraba a 3.500, 4.000 metros, erosionaba, desgastaba las rocas que vemos allí. A la hora que el glaciar retrocede hasta la actualidad 5.000 metros, deja su huella erosiva en estas rocas que ahora se ven con formas caprichosas y por eso se llama bosque de piedra, ¿no? Entonces el Guayay, junto empezamos con lo que yo digo, me estaba mencionando, Guayay que queda en Pasco, en la zona de la Puna, ahí se protege las formaciones geológicas, del llamado bosque de rocas o bosque de piedras, y se protege aguas termales también que se puede encontrar y bosque de árboles queñual, ¿no? También se protege aves, pues como ya sabemos, la gaviota andina, ¿no? Hay varias especies de aves también. También tenemos el cuy silvestre, el zorrino, la vicuña y los pajonales oichu. Pasamos al Santuario Nacional de Calipuy, en La Libertad. Ahí nos dice se protege la Puya raimondi, la planta de mayor inflorescencia del mundo. ¿Por qué dice eso? Porque esta planta dura como 100 años, pero solamente florece una vez, que es antes de morir. Pero florece para reproducirse y de ahí ya muere. Entonces, por eso le dicen, no es que florezca varias veces, una vez nomás, y de ahí se reproduce. Como ven, la puya es una planta, miren el tamaño de los hombres, ¿no? La gente aquí. Una planta de 12 metros, ¿no? De altitud. Bien, en este santuario nacional también de Calipuy, también tenemos pues las poblaciones de guanaco, del camello guanaco, el zorro andino, la comadreja, la vizcacha, el loro frente roja, etcétera. Luego tenemos el santuario de Ampay en Apurímac, donde se protege la flora, como dice, endémica. Endémica significa originaria, flora propia, originaria de la zona, ¿no? Entonces, como decir, se protege flora originaria, flora, ¿no? Propia. Como también bosques de Intimpa, el árbol Intimpa, o llamado romerillo, es una conífera, pues, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que las coníferas son árboles altos, ¿no? De bastante tamaño, altitud. Y también la intimpa también le llaman el árbol del sol, ¿no? Es bastante conocida. También se protege fauna, el venado de cola blanca, aves como la cola espina, el polo loco, el ciguar, etcétera. Luego pasamos ahí se ve una foto del intimpa, ¿no? O romerillo. Otro santuario tenemos los manglares de Tumbes. Los manglares, pues, son árboles, ¿no? Es un bosque de manglares en la desembocadura de los ríos del norte, por ejemplo, en este caso Tumbes y Zarumilla. Pero estamos hablando de los manglares de Tumbes. Y ahí encontramos, como ven en la foto, acá este hombre está sacando una concha negra, le llaman, ¿no? Pero esta zona es lodosa, esa zona de los árboles manglares, y está sobre agua, sobre una zona de lodo, ¿no? Y dentro del lodo hay crustáceos, cangrejos, concha de abanico, etcétera, ¿no?
Entonces, en esta zona se protege, el santuario protege el bosque de árboles manglares, donde hay una variedad de invertebrados también acuáticos, como langostinos, conchas negras, etcétera. El cocodrilo americano, el oso manglero, etcétera, ¿no? Tenemos el santuario Megantoni en Cusco, que se refiere a las montañas de Megantoni en Cusco. Se protege ahí 10 zonas de vida que alberga bosques intactos. El Pongo de Mainique, primer lugar sagrado para el pueblo Machiguenga, ¿no? Entonces, Megantoni en Cusco es interesante también. Y por supuesto, también tenemos variedad de aves, ¿no? 370 y tantas especies de aves. El guacamayo, en Aymara significa, Megantoni significa lugar de guacamayos, ¿no? En Aymara. Ya para señalar pues su importancia, ¿no? Luego tenemos estos humedales o lagunas de Mejía en Arequipa, que vienen a ser humedales, ¿no? O sea, como decir los pantanos de Villa, ¿no? Pero estos humedales de Arequipa son más grandes, siempre están cerca de la zona litoral. Como ven en la foto, hay varias aves aquí migratorias y aves del sitio también, pero hay aves que vienen según las estaciones a aparearse en esta zona del humedal de las lagunas de Mejía, donde hay mucha vegetación y aves, ¿no? Totorales, pantanos, monte ribereño, más de 200 aves entre migratorias y endémicas, ¿no? Entonces esta laguna de Mejía también es el único lugar donde habita el ave choca de pico amarillo, las gaviotas de capucho gris. Bien, hay más, ¿no? Pero acá tenemos el de Guayay que ya hemos explicado, en Pasco, que es formaciones geológicas llamadas bosque de rocas, ¿no? Bosque de piedra, aguas termales, bosque de queñuales, de árboles queñual. En Calipuy tenemos también en la zona norte, en La Libertad, también es un páramo. Recuerden que el páramo es un ceja de selva, nublado o lluvioso, ¿no? Donde encontramos también Puya raimondi, que es la planta de Jimama de inflorescencia. El de Ampay también es mencionado, que queda en Apurímac. Y también tiene flora endémica, ¿no? O sea, propia, bosques de antipampa, romerillo, etcétera, ¿no? Conífera, hemos hablado de estas cosas. Reservas nacionales, ¿no? Ahora pasamos al otro área que es reservas. Aquí no hemos mencionado, pero en la separata sí está, lo que es este reserva, santuario histórico, ¿no? Santuario histórico. No lo hemos mencionado, pero ahí tenemos, histórico le llaman porque ha habido un hecho histórico ahí, pues, ¿no? Por ejemplo, el santuario histórico Machu Picchu, o si no, el santuario histórico de Pampa y Ayacucho, donde se llevó la batalla de Ayacucho. Santuario histórico de Chacamarca, donde se desarrolló la batalla de Junín, y así, ¿no? Santuario histórico Bosque de Pomac también. Todo eso se valora, pues, ¿no? Como zonas de reservarios naturales. Ahora hablamos de reservas, ¿no? Le dijimos que la reserva sí se permite el uso del excedente de los recursos naturales, el excedente. O sea que no pone en riesgo, pues, a las especies, ¿no? Pero las reservas son áreas destinadas, dice, a la conservación de la diversidad biológica y a la utilización económica, comercial de los recursos de flora y fauna silvestre, que son excedentes, y también acuático terrestre. Por eso nos dice que en la reserva sí se permite el aprovechamiento comercial de recursos naturales, aprovechamiento comercial, está diciendo, o sea, de venta, ¿no? En comercio, de los recursos naturales excedentes bajo planes de manejo, por supuesto, del Estado, ¿no? Y ahí son aprobados estos manejos de recursos excedentes supervisados por la autoridad nacional competente y son áreas naturales protegidas de uso directo o tangible, ¿no? Por eso que tenemos 18 reservas nacionales. Acá vemos una panorámica, ¿no? Pampagaleras, Titicaca, Pacaya Samiria, Paracas. Veamos las principales reservas, como tenemos la Chay, ¿no? Que ya
es bastante conocida, o sea, las Lomas de la Chay, que es un ecosistema que reverdece pues en invierno, ¿no? Por las neblinas. Pero es una zona de lomas costeras donde hay flora, fauna propia, originaria, zorro costeño, venado, lechuza de arenales, ¿no? Etcétera. La reserva de Tambopata en Madre de Dios, que es una reserva de selva húmeda tropical, ¿no? Donde se protegen los aguajales, pacales, bosques ribereños, lobo de río, la pacarana, que hay una foto ahí abajo, que es un roedor, el yugunturo, armadillo gigante, guacamayo, etcétera. Luego también tenemos acá la reserva de Pampa Galeras. También se le conoce a la reserva de Pampa Galeras, y en la separata lo dice, se le conoce también como Bárbara Daquile. Bárbara Daquile ya falleció, era una fotógrafa, periodista, fotógrafa profesional, que le gustaba ir a Pampas Galeras para tomar fotos de las vicuñas, porque Pampa Galeras casualmente protege a los rebaños de vicuñas, ¿no? Principalmente, también venados, o tarúcaros, o anteojos, etcétera, ¿no? Pero ella, Bárbara de aquí, le iba para tomar fotos de las vicuñas, que son muy bonitas, pues, ¿no? Y con ello lo que hacía era en Lima exposiciones de fotos de las vicuñas para poder promover la conservación, ¿no? Y la protección de la vicuña, ¿no? Por eso que cuando ha fallecido le han agregado su nombre a la reserva de Pampas Galeras en Ayacucho, pero como sabemos que se protege ahí los rebaños de vicuñas, también venados o tarucas, el cóndor andino y la vegetación típica, porque es una pampa, ¿no? Una meseta, es el pajonal o ichu, ¿no? También tenemos la reserva de Paracas, que es acá en Ica, donde se protege el desierto costero y el mar frío, ¿no? En la abundante fauna marina de más de 200 especies de aves, como apariguana, motoyunco, pingüino, cóndor andino, también el lobo marino, delfín, este, una ballena, el gato marino, etcétera, y los bufeos, ¿no? También. También tenemos ahora la reserva de Salinas y Agua Blanca en Arequipa, Moquegua, o sea, en la cordillera volcánica, la cordillera occidental. Ahí se protege, por supuesto, el paisaje también y la presencia, pues, de las lagunas, bofedales, que son lagunas en las mesetas, salares altoandinos, volcanes, y los géiseres, o que son chorros de agua caliente, ¿no? Este, y las aguas termales, que son propias de la zona volcánica que representa la cordillera occidental de los Andes. Ahí se encuentra el Misti, pues el Moquegua, el Lubinas, y así, ¿no? Volcanes, ¿no? Entonces, en esta reserva de salinas, Blanca, se protegen estas características, y también los camélidos que están en la meseta, las tarucas, venado, vizcachas, aves, el ganso andino, el pato cordillerano, los pajonales, ¿no? Queñuales, árboles, etcétera. La dorsal de Nazca es la nueva, digamos, reserva más última que ha sido establecida en el 2021. Es totalmente, la novedad es que es una reserva que se encuentra plenamente en el mar, ¿no? El dominio marítimo, frente a la costa de la región Ica, ¿no? Pero no olvidemos que la dorsal de Nazca, el término dorsal significa cordillera submarina. Entonces estamos hablando de la cordillera submarina o cordillera volcánica submarina, que está sobre la placa de Nazca, ¿no? Está sobre la placa de Nazca esta cordillera submarina. Y ahí se protege a la pota, el perico, el pez llamado perico, bonito, jurel, tiburón azul, pez espada, como vemos en la foto, el atún, estos son de aguas frías, pues, el atún, una aleta amarilla, caballa y migratorios como el albatros, el salvin, ¿no? Y la ballena azul, entre otras, ¿no? Bien, y la novedad también es bueno, acá no han puesto la reserva de, me parece, así está, así está.
La otra es el mar tropical de Grau, o sea, este es reciente, 2024, el año pasado. Pero cuando dice mar tropical, recuerden ustedes que este es el mar de aguas cálidas que baña las costas normalmente, pues, ¿no? Las costas de Tumbes y Piura, ¿no? Tumbes y Piura. Entonces, estamos hablando del mar tropical de Grau, es decir, el mar del norte en Tumbes Piura, que es de aguas cálidas. Y esto se estableció a través del Decreto Supremo del 2024 del Ministerio del Ambiente, oficializó el establecimiento de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, que es un área, por supuesto, natural protegida, creado el 24 de abril del 2024 y que abarca las regiones de Piura y Tumbes. Ahora, con esta unidad de reserva del mar de Tropical Grau, de conservación, por supuesto, son en total ya 77 áreas naturales protegidas. Y todo esto permitirá pues conservar, ¿no? Una muestra representativa de los ecosistemas del mar tropical de Perú y de la zona transición tropical templado, ¿no? Promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales, ¿no? Entonces, en esta Reserva Nacional de Mar Tropical de Grau hay cuatro sectores, que es la Isla Foca, Cabo Blanco, Ñuro, Arrecife Punta Sal, el Banco de Máncora, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ahí vemos en el dibujo también, ¿no? Los lugares. Bueno, pasamos ahora a el área de reconocimiento internacional denominada Reserva de Biosfera, ¿no? Reserva de Biosfera. Esto ya es de Naciones Unidas, donde se establece que la Reserva de Biosfera es áreas geográficas representativas, ¿no? Que tienen como característica ser sitios en los que se valora, se protege la biodiversidad, ¿no? Además, por supuesto, hay comunidades nativas, ¿no? Comunidades humanas, pues. Las funciones de una reserva de biosfera básicamente es, pues, como ya sabemos, conservación, pues, de los ecosistemas y las variaciones genéticas, fomenta el desarrollo económico y humano sostenible, servir de ejemplos de educación y capacitación, ¿no? En cuestiones de desarrollo sostenible, ¿no? O sea, en cuestiones de difundir este concepto, que es un marco conceptual que nos invita a replantear nuestra relación con la naturaleza, con el medio ambiente, y nos invita a hacer un uso racional de los recursos naturales en el presente, garantizando que estos recursos continúen beneficiando a las siguientes generaciones, ¿no? Ahora, el tema también es interesante porque en estas reservas de biosfera también se designa, pues, que todo esto está enmarcado en el programa llamado de Naciones Unidas, ¿no? El programa llamado El Hombre y la Biosfera, donde se impulsa la nueva relación, el nuevo nexo entre las ciencias naturales y sociales con el concepto del uso sostenible y racional de recursos y conservación de recursos de la biosfera mundial. Y así que Naciones Unidas, cuando establece este tipo de reconocimientos internacionales, ¿no? Como Reserva de Biosfera, Patrimonio Cultural de la Humanidad, etcétera, asigna pues una partida de dinero a las autoridades de ese país para que mantengan la belleza, digamos, el paisaje y mantengan pues digamos, protegida pues, ¿no? Estas reservas. Y acá vemos un modelo de cómo se protege, ¿no? O sea, acá el modelo de zonificación propuesto por UNESCO. Recordemos que UNESCO es la organización, está en inglés pues, ¿no? Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, ¿no? Entonces aquí vemos que UNESCO considera que hay un núcleo central, una zona de núcleo, rodeado de una zona de amortiguamiento o amortiguación, y a la vez una zona de transición que es esta externa, ¿no? Como en capas concéntricas. Pero esta, digamos, zona importante que es el núcleo, zona núcleo, ahí es ahí donde se concentra los mayores elementos que han determinado que se reconozca como una reserva de biosfera, ¿no? O sea, en el núcleo
encontramos, creo que acá no le explica, ¿no? Ya, en el núcleo encontramos, por ejemplo, la protección que se le da al paisaje, los ecosistemas, a las especies que alberga, y debe ser también una zona del núcleo bastante grande que garantice los objetivos, pues, de conservación, porque la naturaleza en sí misma no es uniforme y que más bien a veces existen limitaciones, ¿no? A los usos del territorio en muchas partes del mundo, ¿no? Puede haber varias zonas de núcleo incluso dentro de una reserva de biosfera, ¿no? Porque así la naturaleza, para asegurar la cobertura de los distintos tipos de sistemas ecológicos. Luego, rodeando al núcleo, hemos dicho, está la zona amortiguamiento que está de este color, ¿no? Un poco verde, no tan oscuro como el núcleo, pero no tan claro como la zona de transición. Entonces, esta zona de amortiguamiento, su nombre lo dice, ¿no? Está rodeando al núcleo para protegerla, ¿no? Ahí se desarrollan, por ejemplo, en la zona de amortiguamiento de un modo mixto, ¿no? Pues digamos, por ejemplo, todo lo que sea necesario para que el objetivo de la conservación del núcleo se mantenga, ¿no? Y también para asegurar la protección del núcleo, de ahí que viene la idea de que esta zona amortigua cualquier afectación posible, ¿no? Al núcleo. Pero en el núcleo se puede llevar a cabo, sí, investigaciones experimentales, científicas, para, por ejemplo, ver el tema de manejo de vegetación natural, tierra de cultivo, bosque, pesca, etcétera. O sea, con el fin de mejorar la producción, a la vez que se puede conservar los procesos naturales de esta zona y la diversidad biológica que incluye, ¿no? También podemos, por ejemplo, en la zona de amortiguamiento, podemos establecer políticas o prácticas que fomenten la educación ambiental, por ejemplo, como en el caso de estudiantes, ¿no? De colegios que pueden visitar la zona, o también actividad de turismo y la recreación, ¿no? Y finalmente, rodeando al núcleo de la zona de amortiguamiento, tenemos la zona de transición, donde ahí sí se pueden desarrollar actividades diversas, agrícolas incluso, localizar asentamientos humanos y otras formas de exploración, ¿no? Aquí entonces las poblaciones locales también y la presencia de científicos, asociaciones civiles, culturales, hasta empresas privadas y otros interesados deben aquí, en esta zona de transición, bueno, es una zona pues externa, ¿no? Deben tratar, puede trabajar juntos, ¿no? Para gestionar el desarrollo sostenible de los recursos de esta zona, ¿no? Para el beneficio de los habitantes. Siempre bajo el marco del desarrollo sostenible, pues, ¿no? O sea, se pueden hacer cosas, pero no poniendo en peligro las especies, ¿no? Tanto como peligro de extinción, me refiero, ¿no? El Perú cuenta con 8 reservas de biosfera reconocidas, pues, ¿no? A nivel mundial, como es la reserva de Huascarán en Ancash, la del Manu en Cusco, Madre de Dios, la del noroeste, Cerro Zamotape y Manglares de Tumbes, ¿no? Que también se reconoce como una zona transfronteriza, ¿no? Porque estos bosques tropicales del norte continúan en Ecuador, pues, ¿no? Por eso le llaman bosque de paz. En Tumbes, Oxapampa, Pachaninca, Yanesha, Pasco. Esos años son los años que se designó como reserva de biosfera, ¿no? El 2010, por ejemplo, ahí Gran Pajate en 2016, en Amazonas, Libertad, San Martín. Bosque de Neblina, pues, en la Selva Central, 2020, en Junín. Avireri Brain, en 2021, en Junín, Cusco. Bicentenario de Ayacucho, 2023, ¿no? En bueno, en esta zona, ¿no? Que es el escenario de las pampas de la batalla de Ayacucho, incluso, ¿no? Ahí pueden ver algunas fotos, ¿no? En los manglares, en la zona de desembocadura, en el Gran Pajatén, en la zona, ¿no? Acá están estas edificaciones de la cultura chachapoyas, ¿no? También el río Xapampa, Reserva de Biosfera, Chánica, Yanesha, etcétera, ¿no? Son comunidades nativas. Y también UNESCO ha reconocido a la Reserva de Biosfera llamada Bicentenario de Ayacucho,
como la octava reserva de biosfera nacional en nuestro país, ¿no? Pues solamente acá está el monumento, el obelisco que recuerda, esta es la zona de la batalla de Ayacucho que sella la independencia de la región, ¿no? De la independencia de España, ¿no? Bueno, entonces en esta, ahí vemos una infografía de la Reserva de Biosfera Bicentenario de Ayacucho, y ahí vemos que fue designado el 2023, ¿no? El santuario histórico La Pampa de Ayacucho, el área de conservación regional Bosque de Puya Raimondi, Titancayoc, ¿no? Medios de vida, actividades agrícolas, uso pecuario, forestal, nativo, aprovechamiento de lagunas, en el sector norte, turismo, poblaciones originarias, provincia de Huamanga, Huántabe, Caguamán, 22 distritos, 60% hablan quechua, ¿no? Bien, el patrimonio natural mundial, es lo último ya que nos queda, está ya considerado, como lo dice, mundial, ¿no? O sea, UNESCO, ya Naciones Unidas, UNESCO, establece que estos son lugares de la Tierra que tienen un valor universal excepcional y que gracias a la conservación, a la Convención, perdón, del Patrimonio Mundial, que fue ratificada por 190 países, estos sitios de patrimonio natural mundial gozan pues de asistencia técnica, o sea, por UNESCO y económica también. UNESCO también da partida de dinero a los países, ¿no? Para combatir las amenazas de estos patrimonio mundial, natural mundial, ¿no? Y así la lista del patrimonio mundial incluye pues 226 sitios, ¿no? Considerados patrimonio mundial natural, y el Perú, dentro de esos 226, se encuentran en el Perú dos sitios, ¿no? Considerados patrimonio natural mundial, que es el Parque Nacional Huascarán y el Parque Nacional del Manu, pues, ¿no? Entonces ahí vemos algunas fotos de estos patrimonios natural mundial en Brasil, ¿no? Las cataratas de Iguazú, que es zona de frontera con Argentina, Nacional de Huascarán, Nacional Noel Kempff en Bolivia, ¿no? Y así, ¿no? Ya Galápagos en Ecuador, Colombia, el Parque Nacional Gran Cañón de Estados Unidos, así. Bien, copien los ejercicios, por favor, la respuesta, mejor dicho, copien las respuestas para poder resolverlo, ¿no? La uno es C de casa, la pregunta 2 C de casa, 3D de día, 4E de esperanza, ¿no? Entonces, 1C de casa, 2C de casa, 3D de día y 4E de esperanza. Copien, por favor, para poder resolver así rápidamente, ¿no? O atender las respuestas, ¿no? Explicar. Bien, me imagino que ya estarán pues terminando de copiar, ¿no? Bien, voy a ponerlo así en pantalla más pequeña para poder resolver. El ejercicio uno nos dice, muchos creen que las centrales hidroeléctricas proporcionan una energía limpia y por lo tanto más ecológica. Sin embargo, en el caso de la Amazonía no es así, ya que la instalación se refiere a la central hidroeléctrica en la Amazonía, ¿no? Y posterior operación implica principalmente, según las alternativas, la letra C, la descomposición orgánica del bosque al ser inundado, porque para hacer la central hay que cortar árboles, y como es una central hidroeléctrica puede generar desbordes, algo, e inundar el bosque, ¿no? Y perjudicar, en otras palabras. Las otras alternativas no son, pues, porque la A dice elevación de la capacidad del bosque como sumidero, pero si está cortando árboles, ¿cómo se va a elevar la capacidad si hay menos plantas, ¿no? Y así la mayor absorción de dióxido de carbono, metano, eso es falso, pues, porque si hay menos plantas porque estás cortando, ¿cómo va a haber mayor absorción, ¿no? Y así. La otra es más descabellada, electromagnéticos. Dos, en el año 81 el Perú obtuvo el estatus de miembro adherente en el Tratado Antártico, y esta situación varió en el 89 al ascender el siguiente nivel, que es miembro consultivo, ¿no? Al respecto, no lo dice ahí, ¿no? Pero el siguiente nivel después de adherente es consultivo, con derecho a voz y voto. Al respecto, identifica enunciados que evidencian las razones, ¿no? Que permitieron que el Perú cambie de estatus de adherente a consultivo.
La respuesta es la letra C, o sea, las razones son 1 y 4. Primero uno, que Perú hizo la instalación de la Estación Científica Machu Picchu. Y 4, que el Perú envía expediciones científicas en verano, ¿no? En el mes de enero. Las otras nada que ver, porque hemos dicho que la Antártida es zona de paz y ciencia, no de economía, explorar hidrocarburos. 3, un grupo de científicos especialistas en biología marina, conservación y gestión pesquera, critica el hecho de que se realice pesca de gran escala, o sea, de gran escala es pesca industrial, pues, ¿no? En la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, o sea, en el mar, frente a Ica, ¿no? Identifica la alternativa que corresponda a una razón válida con relación a dicha oposición, o sea, oponerse a que haya pesca de gran escala. Una razón válida es la D, porque la pesca industrial resulta ser una amenaza a la biodiversidad. Porque pescar, ¿qué cosa se pesca? Pues peces, pues, ¿no? Que es parte de la biodiversidad. Y mayormente, cuando es industrial o gran escala, ya sabemos que el Perú hace harina, aceite de pescado, de pescar, pues casualmente, cantidades de anchoveta y sardina, que ya afecta y ha llegado incluso en un momento a ser peligro de extinción, ¿no? Bien, entonces esas serían las respuestas de ahí. Y la 4 ya es una correlación que ya ustedes la pueden hacer fácilmente, ¿no? Porque la respuesta hemos dicho que es la E, ¿no? Relaciona la reserva de biosfera, qué área natural está contenida en la reserva de biosfera. Bueno, si no hay alguna pregunta, voy a pasar a hacer la parte de cívica. Dejamos de compartir y pasamos a hacer cívica, que es en este caso el poder legislativo, ¿no? El poder legislativo, ahí se ve, voy a ampliar nuevamente, así como hacemos, para que se vea más grande y poder, vamos viendo de qué se trata, que es casualmente el Congreso, pues, ¿no? El poder legislativo son poderes del Estado, ¿no? El poder ejecutivo, pues el gobierno nacional, ¿no? El poder legislativo que está en el Congreso y el poder judicial que es el que administra justicia, ¿no? Bueno, pero solamente vamos a hablar hoy día del poder legislativo. En otra clase seguramente los otros dos poderes que faltan, ¿no? Entonces, a nivel de poder legislativo, sabemos que el poder legislativo reside en el Congreso de la República. Según la Constitución del año 1993 es todo esto, ¿no? O sea, la Constitución vigente, ¿no? Entonces reside en el Congreso y consta de una Cámara única, o sea, unicameral, se llaman también, Cámara única con 130 congresistas, ¿no? Ahora, las funciones que el Congreso realiza, pues son funciones legislativas, especiales y de control político, ¿no? A nivel de la función legislativa, esa es la principal función del Congreso, es hacer leyes, pues, ¿no? Pero primero las leyes se hacen primero con propuestas de ley que se debaten, ¿no? Em, que se debaten, que siga un debido procedimiento que vamos a ver, y finalmente la aprobación, la interpretación de la ley, la modificación también puede hacer el Congreso, modificar alguna ley también porque ve que es necesario, o incluso derogar, ¿no? Algunas reformas, o sea, derogar quiere decir eliminar, ¿no? Dejar sin efecto algunas reformas de la Constitución y de leyes y resoluciones legislativas, ¿no? En este caso hay que recordar que el Congreso, al hacer leyes, las leyes que hace el Congreso las hace bajo el nombre de resoluciones legislativas, porque ya vamos a ver que dentro de un momento que el Poder Ejecutivo a veces le pide facultades o permiso al Congreso para emitir leyes, pero cuando las leyes que hace el Ejecutivo, o sea, el Gobierno Nacional, no se llaman resoluciones, sino decretos legislativos. Pero cuando el Congreso hace leyes, lo hace bajo el nombre de resoluciones, ¿no?
legislativas. Ahora, una función especial del Congreso es elegir también altas autoridades. O sea, el Congreso también elige en asamblea del Pleno el defensor del pueblo, miembros del Tribunal Constitucional, miembros del directorio del Banco Central de Reserva, a tres miembros, o ratifica al presidente del Banco Central Reserva del Perú, y también puede ratificar el superintendente de bancas, seguros y AFP. También el Congreso ejerce la función de control político, ¿no? Que es casualmente porque la idea de la democracia y del sistema democrático es que haya un equilibrio de poderes, le dicen, ¿no? Un equilibrio de poderes, es decir, que los poderes del Estado se pueden supervisar para ver que no cometan excesos, ¿no? Que es la idea, ¿no? Entonces, el, el control político pues, se desarrolla cuando el Congreso, por ejemplo, puede pedir cuentas, ¿no? O interpelar al Consejo de Ministros, por ejemplo, puede realizar incluso el Congreso investigaciones acerca del desempeño o conducta política de las autoridades del gobierno, o puede ejercer delegación de facultades, etcétera, ¿no? Esto es lo que usaron mucho los congresistas para obstaculizar pues el gobierno de este señor Pedro Castillo, que ahora está en la cárcel, pues, ¿no? Bueno, como para variar, como los presidentes que el Perú. Y bueno, Castillo, como no era un presidente muy competente, pues, ¿no? Sin embargo, el Congreso, que está dominado pues por el partido de la señora Keiko Fujimori, y como Fujimori perdió las elecciones ante Castillo, primero luego de hacer toda una campaña de difamación diciendo que era un fraude, y cuando se comprobó que no era fraude, los miembros de ese partido juraron fustigar, obstaculizar el gobierno de Castillo, eh, este, interpelando digamos, censurando a ministros de ese gobierno, ¿no? Así lo hicieron, pues. Bueno, eso fue un abuso, ¿no? Del poder, de la función del control público. Requisitos para ser congresista, van a ver que no es nada del otro mundo, pues, ¿no? Para ser congresista, tienes que ser peruano de nacimiento, nada más, ¿no? Haber cumplido 25 años y gozar del derecho de sufragio. O sea, debes tener 25 años a más, ¿no? Bueno, ese es el requisito. Y además, que debe estar escrito en el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil. O sea, en el RENIE, pues tienes que tener tu DNI, pues, ¿no? Para tener derecho a sufragio tienes que tener DNI. ¿Y el DNI dónde lo sacas? El DNI lo sacas del RENIE, pues. Como ven, eso no es ningún problema, es solamente, claro, el congresista tiene que participar en las elecciones a través, como miembro de un partido político, ¿no? En una lista de congresistas de un partido político. Eh, los congresistas pues representan a la nación, ¿no? Porque son elegidos por, digamos, con las elecciones. No olviden que nosotros tenemos democracia representativa, que quiere decir que cuando votamos por un político estamos diciendo que él nos va a representar. También los congresistas son elegidos por un periodo de 5 años, no hay reelección inmediata y no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. ¿Qué significa eso? Significa que el congresista no está sujeto a mandato imperativo, significa que nadie puede obligar al congresista a hacer algo que él no quiere. No, nadie lo puede obligar a hacer algo que él no quiere. Y cuando dice que no está sujeto a interpelación, es como decir que no está sujeto a que se cuestione sus opiniones políticas. Opiniones políticas. No digo, congresista, no se le puede cuestionar que opine a favor o en contra del gobierno, pero sí se le puede cuestionar que falte respeto, pues que insulte a las personas. Es así, ¿no? En lo que se está hablando que sus opiniones políticas no pueden ser cuestionadas. Él tiene derecho a hablar, opinar acerca del gobierno y las autoridades, etc. También tenemos de que el congresista puede ser procesado a veces por delitos comunes cuando, por ejemplo, está
cumpliendo sus funciones de congresista, pero descubren pues que hay una denuncia penal, haya cometido, pasa, mejor dicho, a tener evidencias de tener una conducta que merece ser investigada en un proceso judicial, pero no pueden hacerlo hasta que el Pleno levante la inmunidad del congresista y su caso va a ser visto por la Corte Suprema de Justicia, ¿no? O sea, no es como cualquier ciudadano que va a cualquier juzgado, ¿no? Y ordinario, pero esta es la Corte Suprema, que es la máxima jerarquía del Poder Judicial. Solamente ahí pueden procesar penalmente al congresista, ¿no? Por delitos comunes que ha cometido. Ahora, también hay el caso que si es elegido congresista, pero antes de que asuma funciones, o sea, antes que asuma el cargo, todavía cuando es un ciudadano cualquiera, que ha ganado nomás, comete un delito tipo penal, entonces ahí sí el congresista puede ser procesado por el juez penal ordinario, ¿no? Correspondiente, o sea, como cualquier ciudadano, ¿no? Tenemos también que el cargo de congresista es irrenunciable, es incompatible también con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto ministro de Estado. O sea que lo que está diciendo es que el congresista, aparte de congresista, puede ser ministro de Estado, o sea, un ministro de Educación, ministro de todo, cualquier ministerio. Nada más, no puede ser otro cargo público, o sea, no podría ser presidente del Banco de la Nación o nada de eso. Solamente es congresista o es ministro, de eso nada más. También puede haber casos en que el cargo de congresista queda vacante, ¿no? Porque, por ejemplo, según el reglamento, el congresista puede ser vacado, o sea, puede ser considerado vacante su puesto cuando muere, por supuesto, ¿no? Si muere el congresista o si tiene un impedimento físico mental permanente, o imaginen que está pues, en estado de coma después de un accidente automovilístico, ¿no? O no sé, pues, o tiene un derrame cerebral, ¿no? Y ya no puede coordinar bien, ¿no? Ya hace un impedimento. Y entonces el Pleno también lo puede declarar vacante por otra causal, como por ejemplo inhabilitar al congresista en el periodo restante de sus funciones. O sea, a veces hay congresistas que han cometido faltas y entonces la máxima sanción que da el Congreso es suspender al congresista 3 meses, ¿no? En sus funciones, ¿no? Como una sanción. Pero a veces ha pasado, no mucho, pero ha pasado casos que, por ejemplo, el otro año ya va a haber elecciones y el 28 de julio del otro año van a ingresar al Congreso los nuevos congresistas, ¿no? Pero supongamos que en este Congreso, en el mes de junio, a un congresista lo sancionan 3 meses por algún problema, una falta grave, pero si ya 3 meses, si lo sancionan junio, serían 3 meses, junio, julio, agosto, ya en agosto ya él está fuera pues del Congreso, ¿no? O sea que su sanción también ya lo inhabilitó. También sabemos que en el Congreso sacan leyes, pues, ¿no? Entonces han sacado una ley de reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria, es decir, que mantiene únicamente el antejuicio como prerrogativa que requiere autorización del Congreso para procesar a un legislador, ¿no? A un congresista. Bien, luego tenemos atribuciones del Congreso. El Congreso, ¿qué atribuciones o funciones realiza, no? Por supuesto, dar leyes es lo primero, ¿no? Y resoluciones legislativas. También el Congreso, el Congreso, con el Pleno del Congreso, ¿no? Pueden interpretar, modificar, derogar normas, ¿no? Que ya existen. O pueden velar también por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer, por ejemplo, lo que conviene para hacer efectiva la responsabilidad de infractores de la Constitución. También el Congreso puede aprobar los tratados de conformidad con la Constitución, es decir, los tratados internacionales, ¿no? En el sentido de que, este, un ratito, ay, perdón, un momento.
Ya, entonces estábamos viendo de que, a ver un momentito, voy a volver a compartir, creo, por favor, un ratito que se ha movido acá algo. Ya, ajá. Estábamos viendo estas atribuciones del Congreso, en donde, por supuesto, dar leyes es la principal, ¿no? Pero también puede derogar, modificar algunas, también aprobar los tratados de conformidad con la Constitución. Estaba mencionando que eso se refiere a los tratados internacionales con otros países de fronteras, por el tema de fronteras. Eso lo conversan, lo tratan el gobierno nacional, pero la aprobación del tratado tiene que ser hecho por el Congreso. Igual con el otro país, con el Congreso del otro país también revisa así. También aprueba el presupuesto de la República y la cuenta general, que es lo que queda del presupuesto anterior. Autoriza préstamos o empréstitos conforme a la Constitución, es decir, cuando el gobierno quiere pedir un préstamo al Banco Mundial, por ejemplo, algo así, el Congreso lo tiene que aprobar, ¿no? Autorizar. Ejercer el derecho a amnistía, que significa amnistía viene de amnesia, ¿no? Eso viene del Imperio Romano incluso. Pero no lo ejercen mucho el Congreso porque esta amnistía es para presos políticos. O sea, por ejemplo, que se dé un gobierno de facto usurpador y comienza digamos, a apresar a todos sus opositores y meterlos a la cárcel, hacerle inventarle cargos pero cuando cae ese gobierno usurpador, el Congreso lo que hace es eh, borrar todos los antecedentes penales que se le han creado y liberan a los presos políticos. Pero no lo han hecho porque no pasa eso, ¿no? Aprobar también la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo, eso también autoriza, aprueba el Congreso. Y también prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio de la República, siempre que no afecte la soberanía, claro, nacional. Lo que está diciendo es que a veces, por ejemplo, viene la Marina de Guerra de Estados Unidos con sus barcos de guerra a hacer ejercicios, entrenamiento con la Marina de Guerra del Perú, pero como ese barco que Estados Unidos es de guerra, el Congreso autoriza su ingreso, ¿no? Al territorio peruano, o sea, al mar peruano y al puerto, pues también, ¿no? Entonces, eso es una cuestión ya como de resaltar que el Perú es soberano, ¿no? Y también el Congreso muy frecuentemente también se da el caso, autoriza siempre al presidente de la República a salir del país. O sea, el presidente no se puede ir del Perú como si le da la gana, no es así. Tiene, por ejemplo, Dina Boluarte, la última que pidió permiso fue para hablar con el Papa, creo, ¿no? Para saludarlo, entonces el Congreso le dio permiso, ¿no? Entonces, em, el Congreso sigue haciendo algunas modificaciones, como el ejemplo de acá, ¿no? Resolución legislativa, modifica el reglamento del Congreso, etcétera. También el Congreso tiene atribuciones que estamos revisando y ahora pasamos a lo que son los órganos del Congreso, o sea, cómo el Congreso está organizado, estructurado. O sea, cómo se organiza para funcionar, ¿no? Digamos, la estructura interna de funcionamiento del Congreso. Tenemos el Pleno del Congreso, que se refiere a la sesión donde están los 130 congresistas, o sea, todos. Esas son sesiones del Pleno son para votar y decidir, pues, si se aprueba una ley, un proyecto, o decidir cosas que son, que hacen que el Pleno sea la máxima asamblea deliberativa, o sea, la máxima asamblea que toma decisiones, ¿no? En este pleno se debaten, se votan todos los asuntos y se realizan los actos que prevén las normas constitucionales, legales y reglamentarias. Las sesiones del pleno mayormente son públicas, o sea que el periodismo puede estar presente, pueden grabar, pasar por televisión una parte, ¿no? Pero también son reservadas cuando se trata de temas que afectan la seguridad nacional o el orden interno. Entonces ahí la sesión no es pública, es reservada. También tenemos el consejo directivo, que es encargado, constituido por la mesa directiva y los portavoces de cada grupo parlamentario,
donde se adoptan acuerdos y se realizan coordinaciones para un adecuado desarrollo del Congreso. El Congreso dice aprobar el presupuesto, planes del trabajo legislativo. El Congreso tiene su presupuesto también, ¿ah? O sea, mejor dicho, por ley el Congreso recibe un presupuesto económico para su funcionamiento, para ver todo lo que sea el pago interno, logística, pagar asesores, el sueldo, todas esas cosas, ¿no? Entonces tiene su presupuesto. Ahora eso lo aprueba el Congreso y también los planes de trabajo, ¿no? También la mesa, el Consejo Directivo aprueba la agenda de cada sesión del Pleno, es decir, los temas, los proyectos que se tratarán en la orden del día de la sesión, ¿no? Eso es la agenda, ¿no? Es decir, qué se va a hablar, por dónde empezamos, qué tema empezamos, después qué tema viene. Esos son, digamos, los proyectos que se van a tratar en la orden del día, dice la sesión, ¿no? Luego tenemos la Junta de Portavoces, que es la mesa directiva y por un portavoz por cada grupo parlamentario, donde se elabora el cuadro de comisiones. Es decir, el cuadro de comisiones es las comisiones que existen para diversos temas de interés nacional. O sea, hay comisiones que son constantes, como la Comisión de Educación, la Comisión de Anticorrupción y así, ¿no? Y eso se elabora, la Junta de Portavoces elabora el cuadro de las comisiones para su aprobación por el Consejo Directivo y también posteriormente por su aprobación por el Pleno, ¿no? Del Congreso. También ve la Junta de Portavoces, también ve la exoneración de trámites de envío a comisiones, prepublicaciones, ampliación de la agenda de la sesión, ¿no? Y si es que hay temas que falta atender, y la determinación de prioridades en el debate, ¿no? O sea, el orden, ¿no? Luego tenemos la figura de la presidencia del Congreso, o sea, eso lo elige el Pleno, o sea, los 130 elijan a uno de ellos como candidatos para, digamos, ser presidente del Congreso, que va a durar ese cargo un año, o sea, cada año eligen un presidente del Congreso, ¿no? Eso es lo que se está diciendo, ¿no? Bueno, en este caso ahorita está vigente Eduardo Salguana Cavides, ¿no? Periodo 2024-25, ¿no? Pero representa al Congreso, el presidente del Congreso, preside las sesiones del Pleno del Congreso, preside la comisión permanente, que también vamos a hablar un momento, y la mesa directiva. También autoriza el ingreso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al recinto del Parlamento. O sea, normalmente la policía, ni el ejército, ni las Fuerzas Armadas pueden entrar al Parlamento, pero si ingresan lo harán porque el presidente del Congreso lo ha autorizado. Luego tenemos la mesa directiva, que es la que que está conformada por un presidente y tres vicepresidentes. Ahí tenemos la actual, ¿no? Salguana, esta es Patricia Juárez de Fuerza Popular, Cerrón, ¿no? Y de Perú Libre, creo que es el partido, no me acuerdo ya bien, ya se cambian de nombre, pues, ¿no? Y Alejandro Cabero también, que es era de Renovación Nacional, creo, el partido donde estaba, pues, estos militares, ¿no? Que son, bueno, ya. Tiene a su cargo esta mesa directiva, la dirección administrativa del Congreso, o sea, administrar el Congreso, los bienes del Congreso, ¿no? Administrarlo y de los debates que se realizan, pues, ¿no? Por ejemplo, en el Pleno, ¿no? O también en la Comisión Permanente y el Consejo Directivo. También la mesa directiva acuerda el nombramiento de los funcionarios de más alto nivel del Congreso, ¿no? Comisiones parlamentarias, estas son los grupos de trabajo especializados según temas, pues, ¿no? Comisión de Educación, así como mencioné, cuya función principal es el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos del Estado, ¿no? Esos ya son los que investigan, fiscalizan que esté bien comisión de economía, así, ¿no? Pueden llamar, incluso llamar a que declaren o respondan preguntas de las comisiones respectivas, según el asunto. También estudia y dictamen los proyectos de ley y existen comisiones que pueden ser clasificadas como comisiones ordinarias de investigación y especiales, ¿no? Que vamos a ver de qué se trata en un momento. Pero ahora hay que resaltar la comisión permanente, que es la comisión, como su nombre lo dice, permanente, es decir, está vigente toda la duración del Congreso.
Incluso cuando cierran el Congreso, la comisión permanente sigue reunida, ¿no? Pero ya no, ya no son 130, son 30, 32 congresistas. Ya pierde peso político, pero no es que la puedan anular. La comisión sigue ahí hasta que venga el otro nuevo Congreso y entreguen ellos el cargo y la información al nuevo Congreso. Eso le llaman interregno, ¿no? Por ejemplo, periodo de interregno significa cuando el periodo en que se cierra el Congreso, pues lo cierran, pues el presidente, pasan cosas, ¿no? Cierran el Congreso y la comisión permanente sigue hasta que venga y se instale el nuevo Congreso. Ese periodo de cierre o cese del Congreso hasta la instalación del nuevo le llaman interregno y sigue la comisión permanente funcionando. Se instala esta comisión en los primeros 15 días útiles posteriores a la instalación del primer periodo ordinario de sesión del Congreso. Es decir, lo primero que va a hacer el otro año el nuevo Congreso es designar la comisión permanente, pues, ¿no? Está presidida por el presidente del Congreso y conformada por no menos de 32 congresistas, que son elegidos por el Pleno del Congreso, guardando la proporcionalidad siempre de que estén representados cada grupo parlamentario, ¿no? O sea, cada partido. No excede el 25% del número de congresistas. La comisión ejerce funciones constitucionales durante el funcionamiento del Congreso o también, como les digo, durante su receso o cierre, e inclusive en el interregno, está el interregno, digo, el periodo de cierre del nuevo Congreso parlamentario derivado de la disolución del Congreso. En caso de disolución del Congreso, la comisión permanente queda a cargo, ¿ve?, del Congreso. El encargado de legislar es el presidente de la República, en este caso porque ya el Congreso no tiene pleno, pues no tiene 130 congresistas, y las funciones las asume el presidente que emite leyes a través de decretos de urgencia, ¿no? La función que cumple esta comisión permanente será evaluar estos documentos y entregarlos al siguiente parlamento que se nombre a ejercer control político, ¿no? Entonces ya eso ya es una entrega, ¿no?, de información al nuevo Congreso. La función legislativa en Perú comprende el debate, pues, y aprobación de normas como la reforma de la Constitución, o pueden aprobar leyes orgánicas, leyes ordinarias, ahorita vamos a explicar en qué consisten, y las resoluciones legislativas, ¿no? La Constitución, que es la ley máxima en el Perú, pues, que es la ley fundamental sobre la que se rige todo lo que es el Estado peruano, el derecho, la justicia y normas del país. También en la Constitución se determina la estructura y organización del Estado, ¿no? O sea, los poderes del Estado, cómo se organizan, bajo instituciones públicas, etcétera. Ahora, las normas legales pueden ser, como dice aquí, leyes orgánicas, ¿no? ¿Que se refiere a qué? Que son las leyes que regulan la estructura y funcionamiento de las entidades o instituciones del Estado previstas en la Constitución. Mejor dicho, la ley orgánica es la que te dice cómo está conformado, organizado un ministerio, cómo está organizado, digamos, el Poder Judicial, etcétera, ¿no? También requiere más de la mitad de votos de los congresistas para su aprobación, ¿no? Estas leyes, en mayoría absoluta, se tienen que establecer, ¿no? Tienen rango constitucional y desarrollan aspectos específicos que están establecidos en la Constitución o Carta Magna, ¿no? También tenemos leyes ordinarias, que son las de carácter general, ¿no? ¿Qué significa eso, no? Estas leyes que vienen del Congreso pueden ser leyes que varían según el contenido, por ejemplo, leyes en el derecho civil, derecho penal, derecho tributario, derecho laboral, etc. Todas esas serían leyes ordinarias y también se aprueban por mayoría simple del Congreso, o sea, 65 votos más uno, ¿no? También desarrollan y regulan aspectos específicos de la vida social y jurídica. Y tenemos resoluciones legislativas que ya mencioné, que son las normas que emite el Congreso con finalidades específicas, pues por necesidad o alguna finalidad que sea necesaria atender, y regulan temas puntuales o la materialización de decisiones de efectos particulares, pues claro, porque tienen que ver con temas y por supuesto atienden por necesidad algunos asuntos y esa resolución va a tener un efecto, pues, ¿no? No tienen el carácter general de las leyes, eh, pero, por ejemplo, sirven para aprobar tratados internacionales, autorizaciones específicas, etcétera, etcétera.
Perdón, a ver. Y nos falta cómo es el proceso de iniciativa legislativa. ¿Qué significa eso? Significa que alguien proponga un proyecto de ley, un proyecto. No estoy diciendo que proponga la ley ya está hecha, ¿no? Sino un proyecto. Entonces, para que haya, ¿quiénes pueden proponer proyectos de ley, ¿no? Bueno, acá nos dice desde la mayor jerarquía, el presidente de la República, los congresistas, o los demás poderes del Estado, ¿no? El legislativo, judicial, instituciones públicas autónomas, por ejemplo, los municipios, los gobiernos regionales, los colegios profesionales, el colegio de ingenieros, el colegio médico, así, ¿no? Colegio de abogados, pueden proponer proyectos de ley. Y los ciudadanos también lo pueden hacer, o sea, nosotros, ¿no? Pero con que tengamos la capacidad de cumplir las normas, de decir, juntar un número de firmas que se establece y presentar estos proyectos de ley, siempre se presentan por mesa de partes del Congreso. Ahora, ¿qué ocurre también normalmente? Que a veces el gobierno, o sea, el poder ejecutivo, el presidente de la República, básicamente, puede solicitar facultades al Congreso para legislar. ¿Qué quiere decir eso? Está solicitando facultades para generar leyes, emitir leyes. Normalmente, pues sabemos que eso le corresponde al Congreso, pero a veces, pues, el gobierno quiere hacer, ¿no? Hacer, proponer algunas leyes leyes, por ejemplo, por interés nacional, porque a veces las leyes se demoran también porque, hay que debatirlas, pues, ¿no? Pero a veces con el Ejecutivo puede sacar una ley más rápido, ¿no? Pero eso ya sería lo que se llama decretos, ¿no? Legislativos, cuando lo emite el Poder Ejecutivo. Por eso dice, los decretos legislativos se trata de normas que derivan de la autorización expresa del Congreso al Poder Ejecutivo, el cual le otorga al Ejecutivo la capacidad, la facultad para legislar, ¿no? Sobre materias específicas, por supuesto, y en un plazo determinado. No le da facultades para siempre, pues no le da 5 años, por ejemplo, no le da unos meses nomás, ¿no? Y así el presidente de la República, al emitir estos decretos, también le tiene que dar cuenta de estos al Congreso, ¿no? Informar. Em, por supuesto que el Poder Ejecutivo puede emitir leyes cuando le da facultades, pero no puede, por ejemplo, legislar con decretos, el Ejecutivo me refiero, algunos temas, ¿no? No todos los temas. Por ejemplo, el Ejecutivo no puede reformar la Constitución, por ejemplo, con un decreto legislativo, ni tampoco puede aprobar tratados internacionales, ni leyes orgánicas, ni la ley del presupuesto, ni de la cuenta general, ¿no? Eso no lo puede hacer el Ejecutivo, ¿no? Por más facultades que le da el Congreso. Y bueno, acá tenemos un dato de una congresista, Roberto Camiche, ¿no? Que es uno de los autores de la iniciativa legislativa que ahora es una ley, ¿no? Bueno, y tenemos cuáles son los trámites, cómo sería el trámite para aprobar la ley, ¿no? El trámite, el proyecto de ley, primeramente, el proyecto ingresa por la mesa de partes del Congreso, que es la oficina de trámite documentario, donde se recibe, se registra, se enumera, se le da un número de expediente, ¿no? Y eso pasa de acuerdo al proyecto, al tema, ¿no? Por ejemplo, es un proyecto de economía o un proyecto de educación, pasa a la comisión, la oficialía mayor lo revisa, informa al consejo directivo del proyecto que ha ingresado y redacta un decreto de envío a la comisión correspondiente. O sea, si es un proyecto de economía, pasa a la comisión de economía; si es un proyecto de educación, a la comisión de educación, así. A la comisión correspondiente realiza un exhaustivo estudio, pues, y emite dictamen a favor o en contra, ¿no? Si lo aprueba, con la comisión le parece importante el proyecto, entonces lo pasa al consejo directivo y el consejo directivo ordena y agenda cuándo se va a realizar la votación para ver si se aprueba ese proyecto. Entonces pasa al pleno. Y en el pleno puede pasar dos cosas: que aprueba la ley o la rechaza. Si la rechaza, a mí no más queda, pues, ¿no? Ya no lo van a aprobar. Pero si aprueba el pleno, el proyecto tampoco lo promulga inmediatamente, se lo tiene que dar al presidente de la República, en este caso a Dina, ¿no?
donde el presidente tiene la facultad de realizar observaciones sobre toda la ley o una parte de este proyecto que ha sido aprobado y presenta sus observaciones al Congreso en un plazo máximo de 15 días útiles, ¿no? 15, sea lunes a viernes, 15 días. Ahora, ¿qué pasa si el presidente hace observaciones? Bueno, dentro de los 15 días lo regresa al Pleno del Congreso y el Pleno del Congreso evalúa pues las observaciones para considerarlas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el presidente le parece bien el proyecto? Lo que hace el presidente no van a esperar 15 días, sino inmediatamente el presidente o el del Poder Ejecutivo, o sea, el presidente de la República, promulga la ley, ¿no? Y ordena que se publique en el diario oficial el peruano, ¿no? La ley sale publicada y vale a partir del otro día de su publicación. Ahora, pero también puede pasar que el presidente no promulga, no dice nada, o sea, recibe la ley, no pasan 15 días y no dijo nada, no observó, no dijo nada. Cuando ya pasan los 15 días útiles de plazo, entonces, si no lo promulga el presidente, el presidente del Congreso o el presidente de la Comisión Permanente del Congreso lo puede promulgar, ¿no? Igualito en el diario oficial peruano, igual entra en vigencia al otro día. La ley es obligatoria al día siguiente de su publicación. Los diferentes, sí, los tipos de proyectos de ley requieren pues un procedimiento especial, ¿no? Cuando es doble, ahí sí, cuando es un proyecto de ley que requiere un procedimiento especial de doble votación para su aprobación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que sea un proyecto de ley orgánica, ley de desarrollo constitucional o ley de modificación del régimen económico establecido por el título 3 de la Constitución Política. O sea, ahí se hace doble votación, quiere decir que votan una vez el pleno, sale un resultado y lo vuelven a pensar de nuevo y vuelven a votar otro día y ahí ya se ratifica la aprobación o no, ¿no? Bien, entonces tenemos ahora los ejercicios. Pueden copiar por favor las respuestas, ya nos gana la hora, quedan 2 minutos. La uno es C de casa, el 2 es D de día, 3 E de esperanza, 4 B de botella. Vuelvo a repetir, la pregunta uno es C de casa, la respuesta. La pregunta 2 es la respuesta D de día. Y la pregunta 3 es E de esperanza. Y la pregunta 4 la respuesta es B de botella. Copien o tomen foto, no lo sé. Más bien, si hay alguna pregunta, pueden hacer, porque ya no creo que pueda resolverla, porque ya nos queda 1 minuto, o 2 creo máximo. Bueno, en la primera pregunta sí creo que hay tiempo para hacerla. Dice, tras más de 20 horas de sesión, ¿no? Acá dice, tras más de 20 horas de sesión, el Pleno del Congreso, bueno, no, eso es indistinto, ¿no? No, es un ejemplo, una situación, ¿no? El Pleno del Congreso de la República le negó el voto de confianza que había solicitado el presidente del Consejo de Ministros. De esta manera, cuando le niega el voto de confianza, se produce una crisis ministerial total y el gabinete, el presidente del Consejo de Ministros tiene que renunciar y tiene que volver a hacer otro gabinete. En este caso, cuando el Poder Legislativo negó la confianza, el voto de confianza, ¿qué función cumplió? La letra C, control político, pues casualmente no dio respaldo, ¿no? El control político. Y en el ejercicio 2, en las elecciones generales del 26, los ciudadanos podrán elegir senadores. El requisito para ser senador es tener 45 años. Ese es el caso que va a haber senadores que van a ser 60 senadores. El requisito de ya tener 45 años cumplidos. Y el resto, pues, haber sido congresista o diputado, gozar del derecho de sufragio. Y el otro de diputados son 130, o sea que para el Congreso del otro año va a haber 190 congresistas, ya se imaginan ustedes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dice, pues, ¿no? Dice, en ese sentido, una de las diferencias con relación al requisito que le exigieron a los actuales congresistas, la diferencia es que para el próximo año, la respuesta es la D, ¿no? Que se ha aumentado la edad mínima al postular, pues, o sea, para ser senador tienes que tener 45 años. Bueno, ya terminó la hora, jóvenes, ya lamentablemente no, más bien, gracias por su atención. Eh, Quizás si hubiera alguna pregunta a la siguiente clase se pudiera hacer, ¿no? Pero revisen la respuesta, que ahí está también. La coherencia de la respuesta también se puede verificar leyendo bien la,
digamos, la, este, la, la concordancia con lo explicado, ¿no? Bien, gracias, entonces cuídense, bendiciones, hasta la próxima semana.